organizaban, ¿no?, el comercio internacional prácticamente, ¿no?, de estupefacientes a los Estados Unidos, pero Estados Unidos no podía tomarlos porque era invadir soberanía territorial colombiana. Entonces buscaban la manera de poder detener a estos narcotraficantes, y a través de la extradición, ¿no?, pudieron hacer que muchos de estos colombianos narcotraficantes fueran llevados a Miami y juzgados en Miami, en los Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico. ¿Qué ocurrió aquí? Los colombianos, por ejemplo, no cometían, pues, los efectos de sus delitos de narcotráfico no eran en Colombia. De allí partían los embarques, de allí partían el transporte, ¿no?, llevando los estupefacientes, pero los efectos de los delitos de narcotráfico ocurrían en los Estados Unidos. No ocurría la planificación, el embalaje, la producción, ¿me entiendes?, ¿no?, de todo eso en los Estados Unidos. Todo eso se hacía en Colombia. Lo único que Colombia hacía, o los narcotraficantes de Colombia hacían, era enviar el cargamento a Miami, a los Estados Unidos, donde allí ellos recibían, ¿no?, y lo comercializaban. Es decir, el efecto del delito era en los Estados Unidos, el efecto del delito, de un delito pues internacional. Estados Unidos entonces decía, aunque ese sujeto, ¿no?, ese narcotraficante, no esté en territorio norteamericano, es él el que envía ese delito, el que provoca el delito, el que hace todos los actos necesarios para cumplir el delito. Y aunque esté en Colombia, nosotros tenemos que juzgarlo, porque los efectos entonces son en nuestro país. Y ocurrió allí pues un tremendo choque de soberanías, ¿no?, que surge pues el nombre de los famosos extraditables, ¿no?, aquellos jefes de bandas de narcotraficantes poderosísimos, ¿no?, uno de ellos pues conocido como el señor Escobar, ¿no?, que incluso dijo de que no lo podían arrestar, que él podía pagar la deuda exterior colombiana con el dinero que producía pues, ¿no?, el narcotráfico en los Estados Unidos. Imagínese usted entonces cuán importante, ¿no?, es entender y manejar estos principios. A través del principio de real o de defensa y de algunos, por supuesto, ¿no?, tratados y convenios internacionales con Colombia, la autoridad colombiana, apoyada por mucha policía norteamericana como la DEA, pudieron detener a muchos colombianos que nunca habían pisado, incluso a veces, ¿no?, se dieron un caso, territorio norteamericano, pero fueron pues extraditados hacia los Estados Unidos, donde fueron juzgados, ¿no?, y condenados por el delito de narcotráfico. El principio de real o de defensa es un principio de excepción del principio de territorialidad, o en todo caso es un principio independientemente a él, que tiene que concordarse con el principio de territorialidad. El principio real o de defensa es un principio de extraterritorialidad, que tiene por objeto perseguir al agente delictivo en el o fuera del territorio, porque los efectos del delito que él ocasiona se producen en mi territorio. Por eso se llama principio de defensa. Finalmente, como tercer principio dentro del principio de extraterritorialidad, tenemos el principio de la justicia mundial o de la universalidad, relacionada con la naturaleza del delito y sus efectos de materia global. Un ejemplo concreto del mismo es, por ejemplo, uno que ya dijimos, el narcotráfico, y otro sería el terrorismo. También está comprendido dentro de estos delitos el genocidio, es decir, los delitos de lesa humanidad, los delitos donde la vida humana, ¿no?, es prácticamente echada por los suelos, y ese delito es condenable en todo el mundo. El principio de la justicia mundial en realidad le da soberanía para poder juzgar a cualquier país que haya firmado tratados internacionales relacionados con estos delitos. En nuestro caso, por ejemplo, el Perú ha firmado innumerables tratados internacionales donde nos hemos hecho partícipes de la comunidad mundial y nos hemos hecho pues países activos en la persecución de esta clase de delitos. No solamente porque el Perú pues sea uno de los países productores de narcotráfico, sino porque nuestro país reconoce una necesidad de poder confrontar democráticamente y en un mundo organizado esta clase de delitos organizados. Las redes de narcotráfico, del terrorismo y las redes del genocidio, de la trata de personas, del tráfico ilícito e ilegal de armas, son redes pues mundiales y son redes muy poderosas, donde hay sistemas financieros, sistemas bancarios, lo que se llama pues banca blanca, ¿no?, en las diferentes partes del mundo, paraísos fiscales que protegen estos delitos. Muchos negocios aparentemente legales, lícitos y formales encubren estos delitos, lavan el dinero de estos delitos y obviamente pues esto tiene que ser combatido y tiene que ser detenido de alguna forma, y la forma que los países adoptan es la forma legal y el poder de la ley.
El principio de territorialidad, entonces, tiene que ser siempre concordado con el principio de extraterritorialidad. Si nosotros nos limitáramos solamente a aplicar las leyes penales, ¿no?, a los delitos que se cometan aquí en nuestro territorio, nos daríamos cuenta que hay delitos tan complejos que ubicarlos, ¿no?, ubicar el espacio, la ubicuidad sería muy difícil de poder hacerlo. Por eso optamos también por los principios extraterritoriales. Si no podemos perseguir un delito, que se comete en nuestro territorio, que no estamos seguros que se comete en nuestro territorio, aplicando el principio de extraterritorialidad, sí lo podemos hacer. Es por eso que nosotros vamos, en principio, a perseguir, ¿no?, a la persona. A ver, ¿esta persona de dónde es? Lo juzgamos con la ley de su país. ¿Ah? Esta persona comete un delito que afecta a nuestra soberanía, a nuestro territorio. Principio de defensa. Estos señores cometen delitos o han cometido delitos en otras partes del mundo, nunca aquí. Pero aquí están, aquí los detenemos. Aquí los detenemos porque nuestro país también defiende, ¿no?, esos valores y esos bienes jurídicos como la vida y la persona humana. Aplicar un principio de territorialidad y aplicando el otro de extraterritorialidad nos ayudará a nosotros a tener efectividad en la persecución de los delitos. Recordemos que el objeto de la ley penal es proteger los bienes jurídicos y también, como ya decimos, la protección de la persona humana y la protección de la sociedad. Y cuando hablamos de proteger a la persona humana, estamos hablando del mismo delincuente incluso, porque parte de la pena, como vamos a verlo más adelante, es un fin resocializador. Pero ese es otro tema. Gracias por haberme acompañado en este tema número 1, acerca de la aplicación espacial de la ley penal. Espero que nos veamos pronto en el tema que sigue. Gracias por acompañarnos.